Vamos a ir al libro de Mateo, Mateo 8. Quiero hablarles acerca de la autoridad de la palabra. La autoridad de la palabra. Mateo capítulo 8. Y vamos a estar leyendo versículo 5 en adelante. Bueno, vamos a empezar a leer. Dice así: Entrando Jesús a Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente, como estaba atormentado. Atormentado. Esto no era solamente una enfermedad, ¿sí? Alguien que está atormentado no es una enfermedad. ¿Qué es? Un demonio. Ahí había demonios que estaban operando, ¿está bien? Y Jesús dijo: yo iré y le sanaré. Bueno, vamos a leer todo juntos y después lo vamos a sentar. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Yo os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente. ¿Me perdí? No, estoy bien. Y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Jesús llega a una ciudad llamada Capernaum y dice que vino a él un centurión, ¿sí? Rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Cuando uno dice que alguien está gravemente atormentado es porque está viendo señales de ese tormento. Porque un paralítico uno lo ve, puede estar sentado, puede estar acostado, puede estar en distintas... Pero está bien, está paralítico, nada más. Si está atormentado es porque está pasando algo dentro muy malo que él veía y que no soportaba porque le amaba, porque realmente era parte de su familia de alguna manera. Y entonces vino a clamar a Jesús. ¿Me va entendiendo? ¿Jesús qué quiso? Jesús quiso cubrir su necesidad. ¿Por qué? Porque claramente él entendió que, como la mayoría, lo que estaba haciendo es poniendo sus ojos sobre Jesús, ¿sí? Escuchó que Jesús hacía determinados milagros y entonces dijo: necesito a este. Mayoritariamente las personas ponen los ojos sobre el hombre y esperan que el hombre haga la acción. ¿Está bien? Que el hombre pueda hacerlo. Así que Jesús, entendiendo esto, le dijo: yo voy a ir, yo lo voy a sanar, tranquilo. En otras palabras, Jesús quiso satisfacer lo que pensaba que el hombre buscaba. Pero inmediatamente el centurión lo asombró, porque él no estaba parado confiando en el hombre, sino que él entendía la autoridad espiritual en la palabra. La autoridad espiritual en la palabra. Y dice el versículo 8: respondiendo el centurión dijo: Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Es decir, este hombre entendía la autoridad que había en una orden. En una orden. Los que son militares están acostumbrados a dar órdenes y a recibir órdenes.
no están acostumbrados a poner sus ojos sobre hombres. Están acostumbrados a poner sus ojos sobre la autoridad. Ellos pueden estar delante de una persona y no ver si tiene bigote o es pelado pero sí ven el galón que tiene puesto ahí o acá donde se ponga el galón. ¿Está bien? ¿Quién es? Entonces, de acuerdo a la autoridad que tiene, es el poder de la palabra, la orden que da. Si viene ¿cómo es el orden, Ricky, de categoría? ¿Soldado después qué sigue? O cabo. Viene un cabo, se para delante de un capitán y le dice, a ver, vaya y tráigame tal cosa. El capitán lo va a mirar y dice, no, usted vaya y haga eso. ¿Me va entendiendo? Porque no está en la persona, por más que el otro sea grandote y este sea chiquito. Quizás el cabo mide 2,40 m por 1,20 m, ¿está bien? De ancho. Y el capitán, ¿qué era? 1,50 por 40 centímetros. Pero la autoridad que está en él es diferente. Por lo tanto, cuando él da una orden, no importa lo grandote que sea, el otro tiene que obedecer. ¿Me va siguiendo? Entonces, él dijo, mire, simplemente diga la orden. De la orden. ¿Por qué? Vamos a esperar que se termine así. La puedo tener a Cristina también acá. Gracias, Cris, por tu servicio. Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando? Jesús pensó que este centurión estaba fijando sus ojos en el hombre. Ah, hay un hombre que hace milagros. Tengo que ir a traerlo para sanar a mi siervo. Y entonces Jesús le dijo, yo voy a ir. Y dijo, no. Yo entiendo el poder de una orden, la autoridad de una orden, porque yo soy militar y tengo quienes están bajo mi autoridad y doy orden y la tienen que cumplir. Pero yo también estoy bajo la autoridad y me dan una orden y la tengo que cumplir. Es decir, le estaba diciendo, yo sé el poder que hay en una orden. Yo sé el poder que hay en la palabra. Esto le estaba diciendo. Y podía ser Jesús para él, o podía ser Pedro, o podía ser cualquier otro. No le interesaba. Él no estaba mirando al hombre, estaba mirando a la orden. Porque había autoridad que se reconocía. Entonces, lo primero que quiero decirles es, la autoridad es algo que tienen los hombres, pero no es propiedad del hombre. ¿Sí? No es que vos sos dueño de un terreno en tal lugar, él es dueño de una casa en tal otro lugar, el otro es dueño de un auto en tal lugar, y entonces cada uno tiene, entonces yo necesito un terreno, voy a él, necesito una casa, voy a él, necesito un auto, voy a él. No. Dios es el que tiene la autoridad y Él la da para que se use. Pero el poder de la autoridad está en Dios, que da la palabra, y esa palabra, al ser soltada, tiene autoridad. Todo lo que tiene que ver con lo que estamos hablando proviene de Dios. Es decir, toda la autoridad proviene de Dios. No es de nadie en particular. No es porque usted vio al pastor tanto que sale por televisión y hace un montón de cosas y sucede, entonces me voy a ir a ver a ese pastor. No. Porque la autoridad sigue siendo de Dios. Y usted puede encontrar a otro que no hace nada de eso, que no sale por televisión, pero quizás cuando él suelta una palabra, es exactamente como si Dios estuviera hablando allí.
Mateo 8:10 dice, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Qué es lo que nos permite entonces reconocer esa autoridad? ¿Qué es lo que me permite a mí reconocer la autoridad de Dios? Bueno, claramente, la fe. ¿Por qué la fe? Porque la fe proviene de Dios. La fe no es algo que vos puedas tener, que lo consigas ahí en el celular, porque tampoco, no la puedo comprar, no está en Mercado Libre. ¿Está bien? La fe proviene de Dios. Así que esa fe es la que te hace reconocer la autoridad. Si no estás reconociendo autoridad, si te pasa lo contrario a lo del centurión, es ¿por qué? Porque te falta fe, no porque la autoridad no esté. La autoridad está siempre, porque la dio Dios. ¿Sí? Cuando Jesús mandó a los 70, les dio autoridad para bendecir, pero también para echar fuera demonios. Y dice que cuando volvieron los 70, venían con los ojos así grandote, todo asombrado. Dice, hasta los demonios nos obedecían. Es que ellos tenían un poder. No. Es que Jesús le había dado autoridad. Y cuando ellos hablaban lo que Jesús le había dicho que hablaran. ¿Cómo lo sé? Porque dice, usted llega a una casa, le da una salutación, y si ese saludo queda, bien se quedan, pero si vuelve, ustedes se van. Es decir, les dio órdenes de qué decir. Porque entonces esa palabra que ellos soltaban no era la de ellos, era la de quien tenía la autoridad, de Dios. Entonces cuando fueron, ellos hablaban y hasta los demonios tenían que obedecer. Pero ni siquiera tenían Espíritu Santo. Todavía no había venido el Espíritu Santo. Fíjense el poder de la palabra. Ellos ni siquiera tenían Espíritu Santo. No había nada en ellos que pudiera representar autoridad o poder. Lo que había en ellos era una delegación de autoridad para hablar la palabra. Y cuando ellos hablaban lo que Jesús le había dicho, la palabra tenía autoridad, ¡pac! Y entonces sanaban o bendecían y los demonios le obedecían. ¿Me va siguiendo? Mire que después le pregunto todo esto que dije. 8:11. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, con Isaac y con Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados en las tinieblas de fuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús le dijo al centurión, ve, como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Primero quiero decirle algo, que lo vamos a ver después. Mención de los que vengan del oriente y del occidente y se van a sentar con Abraham, Isaac y Jacob, pero los hijos del reino van a ser echados al infierno, hace referencia a los que supuestamente tenían que tener la autoridad en ellos, pero no la tenían. Todos los sacerdotes y todos los religiosos de ese tiempo. Ahora lo vamos a ver. Pero quiero ir a lo que Jesús hizo. Jesús no fue a lo del centurión. La persona de Jesús no estuvo ni siquiera cerca del atormentado. Sin embargo, dice que Jesús soltó la palabra. Soltó la palabra. ¿Cómo sé? Porque dijo, ve, como creíste te sea hecho. Esa es la palabra. Esa es la palabra. Y tomando lo que decíamos al principio hoy, yo quiero que usted comience a reconocer cuando se suelta la palabra.
Tiene que comenzar a reconocer. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces no recibimos porque no alcanzamos a reconocer la palabra, por falta de fe y por falta de relación con el Espíritu. Son las dos cosas que no nos permiten recibir. No puedo reconocer la palabra. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque no tengo relación con el Espíritu Santo suficiente como para reconocer que es la voz de Él. Y segundo, porque no tengo fe para reconocer la autoridad de esa palabra. ¿Me va siguiendo? Entonces necesitamos aprender a ser sensibles a eso. Ser sensibles a eso. Una de las cosas que me asombra cuando voy a Resistencia es que el pastor está predicando y realmente no es que se para y dice, ¡ah! Hace toda una manifestación especial para que se den cuenta que es una palabra que está soltando de parte de Dios. Está hablando como hablo yo. Y la gente empieza a pasar y a pasar, ¿no? Ustedes lo vieron, no sé lo que hayan ido. Empiezan a pasar y van dejando su ofrenda. No estoy pidiendo ofrenda, por favor, entiéndame. Le estoy diciendo esto. Y empiezan a pasar y van dejando una ofrenda. Dice, ¿por qué hacen eso? Parecen que están molestando al pastor incluso. ¿Por qué? Porque están reconociendo palabras de Dios soltada y la toman y vienen y la sellan. ¿Se acuerdan que dijimos el otro día cómo sellar? Vienen, la toman y la sellan. Y es un constante. Claro, por supuesto, acá somos pocos, sería, pero allá son muchos, pero es constantemente. No es que el pastor tiene que hacer, bueno, presten atención porque les voy a soltar una palabra. No. Aprendieron a reconocerla, a ser sensibles a la palabra de Dios. Y cuando se suelta, es porque Dios nos dio la autoridad para soltarla. No es que simplemente, ¿qué podemos leer? Vamos a leer algo acá. No. Es que Dios nos dio la autoridad para soltar esa palabra. Entonces yo quiero que usted sea sensible para recibirla. ¿Está bien? Para recibirla, para darse cuenta. Porque eso es lo que va a hacer que usted pueda recibir y recibir y recibir y recibir y poder vivir al nivel que Dios quiere que vivamos. Amén. Y entonces, ¿qué sucedió cuando Jesús les suelta la palabra? Dice, y entonces su criado fue sanado en aquella misma hora. En aquella misma hora, en el momento que Jesús soltó la palabra, esa palabra actuó conforme para que aquello para cual el Señor la había enviado. Actuó conforme. ¿Qué era lo que el Señor dijo? Tu criado va a recibir conforme a tú creas. Y entonces lo libró del tormento. Lo libró del tormento. Y quiero reafirmar esto que les dije hace un ratito. ¿Por qué no recibimos? ¿Por qué no recibimos? Bueno, la respuesta es sencilla. Porque no creemos en la autoridad de la palabra que se acaba de soltar. Si la palabra vino de parte de Dios, de boca de un ministro de Dios, ¿por qué no va a actuar en tu vida o en mi vida? La única posibilidad es que yo no le estoy dando autoridad a esa palabra. No tiene que ver la carne, no tiene que ver el nombre, no tiene que ver la iglesia, o no tiene que ver la autoridad de la palabra y mi fe para recibir esa autoridad, esa palabra con autoridad. Amén. Isaías 55:10 dice así: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra. Acá no dice que así será
el pastor que yo ponga, o aquel que tenga una iglesia más grande. ¿Qué dice? Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. La autoridad está en la palabra, no en las personas. La autoridad está en la palabra, no en la persona. El que envía la palabra siempre es Dios, que nos llamó a su gloria. ¿A qué nos llamó? A su gloria y excelencia. Nos llamó a su gloria y excelencia. Entonces, cuando viene la palabra, ¿qué está buscando? ¿Qué quiere producir en nosotros? Gloria y excelencia. Gloria y excelencia. Segunda de Pedro 1:3 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Tenemos que ser participantes de la naturaleza divina. Participar de esa naturaleza divina. Somos muy participantes y muy buenos de la naturaleza carnal. ¿Sí? Nos gusta comer un buen asado. ¿O no? Sí, me dice. Nos gusta todas las cosas que hacen a la carne. Pero acá dice que tenemos que llegar a ser participantes de la naturaleza divina, algo que viene del cielo, algo que pertenece a Dios, algo que está en las alturas, algo que está muy lejos de la carne. Y para eso yo necesito dos cosas. Dice, habiendo huido de la corrupción, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Tengo que huir, no es convivir, no es pelearme, tengo que huir de la corrupción que hay en el mundo a causa precisamente de las concupiscencias. Se me enloqueció el... ¿Qué es una concupiscencia? Son los deseos de la carne. Son los deseos de la carne, ¿sí? Los deseos de la carne. Cuando usted sabe que no tiene que mirar eso y sus ojos... Pongo así el coso para no verlo, pero igual los ojos se van. Eso es una concupiscencia. ¿Me va siguiendo? Entonces, tengo que huir de eso. Así que el primer paso es huir de esas cosas. No pelearme contra eso. Es que la tentación, pastor, es muy fuerte. Y yo me resisto a la tentación. No se resista, huya. Porque mientras que se resiste, usted perdió. No se resista, huya. Cuando yo hago ayuno, me voy de la cocina. No me quedo sintiendo el olor de cómo mi esposa está cocinando. Porque obviamente me voy a estar peleando con mi concupiscencia de querer comerme todo. ¿Me va siguiendo? ¿Qué tengo que hacer? Me voy. Entonces, estoy con mi Señor, ya no estoy con mi carne. Lo mismo pasa con cada cosa. Si usted sabe que eso es una tentación para usted, huya de ahí. No se quede peleando, no, pero estoy resistiendo al diablo. No, te está ganando el diablo. Tenés que huir de ahí. Y ustedes saben que hay concupiscencias en cada uno. Están. Entonces tengo que aprender a huir. Primer paso. Y segundo paso, porque Dios quiere que nosotros vivamos en su gloria y excelencia, que seamos parte de
la naturaleza divina. Tengo que aprender a reconocer cuando Dios me da una palabra, cuando Dios me suelta una palabra, cuando Dios está hablándome. Lástima que no está acá, porque si no lo usaría de testimonio, pero total, está la esposa, puedo hacerlo igual. Otto me sorprende siempre, porque nos podemos hablar y me dice, sí, porque yo me acordé que usted hace 6 años atrás. Y yo dije, sonamos, ¿qué va a decir ahora? Y él tiene una palabra que se soltó y la tiene, y se la acuerda, y es como, me puede estar hablando que la puso en práctica ahora, o que le sirvió ahora, o que a raíz de eso, cosas, distintas cosas, pero me sorprende con eso. No son muchos los que hacen eso, por eso lo pongo a otro de ejemplo, porque no es común. Puede ser que te diga un testimonio, sí, porque se acuerda aquella vez cuando usted soltó y después me pasó. Bueno, es un testimonio. No, él lo que se acuerda es la palabra que se soltó en ese momento. Ni yo me la acuerdo, por supuesto. Entonces, de eso se trata. Es decir, que te marque de tal manera que no te lo olvides más. Que no te la olvides más. Así como el diablo te marcó cuando eras chico, esa palabra que te dijeron. ¿Cuántos tuvieron cosas así? Que de chico le dijeron palabras que después marcaron su vida. ¿Sí? Esas son palabras de maldición. ¿Y por qué la palabra de maldición te marca y la palabra de bendición no te marca? ¿Qué tema, no? ¿Por qué la palabra de maldición te marca y la palabra de bendición no te marca? Te lo voy a decir crudamente, porque le estás creyendo más al diablo que a Dios. Le estás creyendo más al diablo que a Dios. Tenés que empezarle a creer a Dios y rechazar al diablo. Créele a Dios. Créele a Dios. Les puse el ejemplo de Leonor porque quizás usted no entiende lo que es vivir en un contexto como el que viven en Cuba. No se trata de pobreza, no se trata de falta de trabajo, no se trata de las cosas muy caras, se trata de imposibilidad, que es muy diferente, de imposibilidad. Porque lo otro es alcanzable, alguien lo puede alcanzar, pero lo imposible no lo puede alcanzar nadie. Y entonces, cuando Dios trae un testimonio así, es porque está a punto de hacer con alguien que lo tome. Dice, lo tengo, tómalo. Pero vos dijiste, no te marcó. La palabra no te marcó. Le seguís creyendo al diablo y te dice, no, para vos es imposible. ¿Me comprende? Si el diablo te dijo, para vos es imposible. Pero Dios suelta acá la palabra. Esto es lo que estoy haciendo. ¿Ves? No te marcó nada. No le creíste a Dios. Le seguís creyendo al diablo. No los estoy retando, los estoy enseñando. ¿Sí? Quiero que cambiemos la realidad que estamos viviendo. Quiero que aprendamos a cambiar la realidad, a creerle a Dios de tal manera que cambie nuestra realidad. Así que las dos cosas es huir. ¿De qué tengo que huir? De las tentaciones, de los deseos carnales, de todo lo que sé que no tiene que ser, tengo que huir. Me tengo que ir. No importa quién sea, me tengo que ir. ¿Está bien? De lo que sea. Y por otro lado tengo que aprender a reconocer la palabra con autoridad y entonces que me marque, que sea como un fuego, me marca. Ahora, claro está que Dios pone y envía hombres para que sean ministros. ¿Y qué hacen los ministros? Ministran, ¿está claro? Lo que olvidamos es preguntar, ¿qué están ministrando? ¿Qué están ministrando?
Es un ministro. Amén, qué bárbaro. Yo lo reconozco. Pero sigo mirando al hombre. Pero no, Dios no puso un hombre. Dios puso un ministro. Claro que está en el cuerpo de un hombre, pero puso un ministro. ¿Para qué puso un ministro y no puso un hombre? Para que ministre. ¿Y qué ministra? Ministra la palabra que Dios le da. Entonces, ¿con qué me tengo que quedar? Con el hombre. Me tengo que quedar con la palabra. El hombre no me sirve para nada. El hombre te va a fallar. El hombre miente, se arrepiente, como dice la Biblia. Pero la palabra no cambia. La palabra es eterna. Entonces, si me quedo con el hombre y sigo al hombre, no, me voy a ir a la iglesia de Freyson porque Freyson tuvo un avivamiento terrible. Gloria a Dios por ese hombre y sigue siendo un hombre de Dios. Pero lo que hace a eso que usted recuerda es la palabra que suelta, no el hombre. No el hombre. Salmo 107, 19 y 20 dice: pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Amén. Algún hombre poderoso pasaba por ahí. Versículo 20: envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. ¿Qué es lo que sana, lo que libra de la ruina, lo que envía Dios? Es la palabra que tiene la autoridad para sanar y para librar de la ruina. No importa por quién la suelte, no importa a quién está usando Dios. Lo importante es que la palabra viene de Dios y esa tiene poder y autoridad para librarte. Amén. Simplemente deje de creer que un determinado ministro tiene algo especial. Lo único especial que puede tener un ministro es una palabra dada por Dios. ¿Sí? Una palabra dada por Dios. Y Dios utiliza muchos para darle la palabra. No es uno solo. Ministrar básicamente es repartir, es dar lo que Dios envió. Es como el cartero. No, yo voy a buscar a Juan el cartero porque Juan sí que trae cartas buenas. Juan no tiene carta buena. Juan tiene la carta que alguien envió. ¿Está bien? Entonces, usted no prefiere un cartero del otro, ¿no? Porque este me trae buenas noticias, el otro me trae malas noticias, o el otro no tiene tanta... No, yo voy a buscar la carta, porque lo que me trae la noticia es la carta. Necesito la carta, no el cartero. Mándemela porque pásenmela por abajo de la puerta, no me interesa. Pero yo quiero la carta, yo quiero la palabra. Yo quiero la palabra porque esa es la que me trae la buena noticia. Amén. La Biblia nos enseña que nosotros podemos gobernar en este mundo. Y cuando hablamos de gobierno en el mundo, es gobierno en el mundo espiritual. No es que ahora yo me voy a poner en lugar de Fernández o de Biden o de, no sé quién otro usted quiera decir, sino que habla de un gobierno en el mundo espiritual. ¿Y cómo lo hago? Lo hago a través de la palabra. Gobernamos a través de la palabra. Lo que ustedes suelten aquí se suelta en el cielo. Eso significa que es algo espiritual. Que es algo espiritual. Por lo tanto, la palabra en sí misma es espíritu de vida. Es espíritu de poder. Es espíritu de libertad. Entonces, yo gobierno por medio de la palabra. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo actúa por medio de la palabra. El Espíritu Santo actúa por medio de la palabra. Entonces, cuando el Espíritu quiere traer poder, quiere soltar algo que realmente conmueva, cambie, lo hace a través de la palabra.
Y nos da una palabra y la soltamos y no sabemos qué va a pasar, pero soltamos la palabra y el Espíritu se encarga de hacerlo, no nosotros. ¿Me va siguiendo? La palabra nos dice que también que somos reyes y que tenemos autoridad entonces para gobernar como reyes y establecer el reino de Dios en la tierra. En otras palabras, somos representantes del reino. Como representantes del reino, solo representamos a Dios por medio de la verdad, o solamente a través de la verdad, que es la palabra de Dios. Yo no puedo decir vengo de parte de Dios y te suelto una palabra mentirosa. La palabra de Dios habla acerca de aquellos que en tiempos antes de Jesucristo eran profetas, pero mentirosos. Y entonces dice, sí, viene y dice, soñé, pero yo nunca les di una palabra para que ellos dijeran. Mentían. ¿Para qué mentían? Para sentir la autoridad que no tenían, para engañar a las personas y que los buscaran a ellos. Y yo quiero decirte algo. ¿Sabes cuál es el engaño de Satanás en este tiempo dentro de lo que es el mover cristiano? Es hacer que las personas sigan a hombres, sigan a personajes determinados. Entonces, seguimos al personaje. Entonces, usted va a ir a una iglesia y lo primero que va a preguntar es, ¿quién es el pastor de la iglesia? Te va a encontrar con cualquier, ¿no? ¿Te pasa? Te encontrar con ¿a qué iglesia va? ¿Quién es el pastor? Porque lo que reconocen es al hombre. Pero si vos reconoces la autoridad de la palabra, no vas a preguntar quién es el pastor. En todo caso, van a preguntar, ¿en qué creen? ¿Es cristocéntrica? O sea, el centro es Cristo. Y no me importa quién sea el pastor. Lo que me importa es quién es la autoridad. Por eso acá declaramos que el pastor es el Espíritu Santo. Porque queremos establecer bien clara la autoridad. Y si usted viene a buscar un hombre, no es este lugar. No es este el lugar. Pero si viene a buscar el Espíritu Santo, prepárese porque Él le va a hablar. Amén. Juan 17:17, que supongo lo conocen, dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Santificar es limpiar. Santificar es liberar. Santificar es poner aparte. Eso es ser santo. No es que el Papa católico le diga que a este lo vamos a santificar y lo hacen santo, le pone una coronita, un dibujito y una estampita. No, eso no es santificar. Santificar es lo que Dios hizo con todos nosotros. Todos ustedes son santos. ¿Está bien? Porque Dios vino y limpió, liberó y puso aparte. Entonces usted es santo de Dios. Entonces dice que santifícalos en tu verdad. O sea, la palabra es la que nos santifica. La palabra es la que te santifica. La palabra es la que te libera, la que te limpia y la que te pone aparte. Es la palabra de Dios. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, cuando la palabra de Dios llega a tu corazón, la recibís, como decíamos hoy, marca tu vida. Y la marca de una manera verdadera, no como la maldición. Te marca de una manera verdadera. Te limpia. Te limpia. Te hace libre y te pone aparte. Y Dios dice, a este no me lo toquen porque este es mío. ¿Quién lo hizo eso? La palabra de Dios que te santifica. Te santifica. Quiero que podamos notar esta diferencia entre el que ministra
desde su propia autoridad y pensamiento, y también el que habla por su propia palabra, que es el caso del que hablamos del profeta mentiroso, ¿sí? Es decir, que habla de su propia, lo que suelta es su propia palabra y no la de Dios. Y también en el mismo pasaje vamos a ver, además, o comprender quién es el que necesita confiar en la autoridad de la palabra. Para esto vamos a ir al libro de Lucas. En ese texto vamos a encontrar el contexto o la previa a que Jesús hiciera todo esto con el centurión. ¿Está bien? Nos da un panorama más amplio o quizás más detallado de qué sucedió en ese momento. Lucas 7, versículo 3 en adelante. Dice que cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto. Miren, lo primero que veo es que, según ellos, el centurión le pidió que Jesús vaya a su casa. Dice ahí, que viniese y sanase a su siervo. Según dicen ellos, el centurión le pidió que Jesús vaya a su casa a sanarlo. Sin embargo, ya vimos en Mateo que el centurión no quería que Jesús entrara. Entonces ya acá vemos una mentira. Segundo, dice que ellos le dijeron: es digno de que le concedas ese deseo. Pero leímos también en Mateo que lo primero que dijo el centurión es: no soy digno. No soy digno. Quiere decir que estos personajes ya comenzaron, aún siendo sacerdotes, a hablar mentiras. Según ellos, este hombre era merecedor de que Jesús vaya a su casa. Lucas 7:5. Y dice, ¿por qué ellos entendían que era merecedor? Porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Dice, y Jesús fue con ellos, pero cuando ya estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Ni siquiera vino él, porque no se sentía digno. Pero di la palabra y mi siervo será sanado. Según el centurión, lo que buscaba era la orden, que diera la orden, porque esa orden iba a liberar a su criado. En otras palabras, al leer y ver el contexto previo, podemos distinguir lo que realmente sucedió allí. ¿Por qué esa liberación sucedió tan especialmente que asombró al mismo Jesús? Dos cosas muy interesantes vemos. Primero, podemos distinguir a quienes ministran desde la carne. A quienes ministran desde la carne. Segundo, podemos ver que no es el que ministra solamente quien debe confiar en la autoridad de la palabra, sino, y fundamentalmente, el ministrado. ¿Quiénes ministraban desde la carne con sus palabras? Bueno, los sacerdotes. Los sacerdotes, imponiendo sus propias palabras, querían generar algo, querían provocar algo, y le estaban mintiendo al mismo Jesús. Ellos dijeron, es digno, pero ni siquiera el centurión se decía digno, mucho menos lo iba a decir Dios.
Y como ellos eran sacerdotes, tenían que soltar la palabra de Dios. Porque si viene un pastor y te dice, no, este hermano es digno de que vayas a su casa, y resulta que va a su casa y tenés los 1000 problemas, pero pastor, usted me lo dijo. Y yo entendí que si usted me lo decía, es porque venía de Dios. Así que fui, y mire todos los problemas que tengo. ¿Me va entendiendo? Así que, primer paso, los sacerdotes eran los que estaban hablando por su propia cuenta, no de Dios. Lo otro, ¿a quién creía? ¿O quién era el que creía la palabra que daba? El centurión dijo, no soy digno, pero di la palabra. Es decir, era el centurión quien había creído y entendiendo la autoridad de la palabra, le dijo a Jesús, simplemente decir la palabra, simplemente decir la palabra. Y Jesús no fue. ¿Quién fue? La palabra. Llegó hasta su casa la palabra, no Jesús. Para que usted entienda, para que la liberación se produzca, para que esos demonios salgan, lo que necesitamos es ser nosotros mismos, ser yo, si usted quiere decirlo, el que necesita creer la autoridad de la palabra. Yo soy el que tengo que creer la autoridad de la palabra. Yo soy el que tengo que creer la autoridad de la palabra. Y no creer en hombres. No creer en hombres. Ni en hombres especiales. Porque también dicen, no, yo no creo en hombres. Pero hay hombres especiales, ¿vio? Porque si me ora Juancito, no es lo mismo que me ore Pedrito. ¿Me va siguiendo? Y aquí radica el secreto de la liberación. Radica en creer la palabra, la autoridad de la palabra, y no en otra cosa. El sacerdote judío dijo, es digno porque nos regaló una sinagoga. Los religiosos creen en los hombres especiales. Una de las cosas para saber si usted es un religioso es si usted está creyendo en hombres especiales, tipo el Papa, por ejemplo. ¿Usted quiere saber cuál es una religión? Bueno, ahí tiene una religión. Creen en un hombre especial. El centurión lo que dijo es, yo creo en la autoridad de la orden. Los hijos de Dios confiamos en la autoridad de una palabra, de una orden. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Es decir, estoy tomando la palabra de Jesús y te la estoy soltando. Ponete de pie. Es que no puedo. Es que no crees, no puedo. Cuando yo digo no puedo, lo que estoy diciendo es no creo. No creo. ¿Sí? No creo. Dijimos el otro día, no puedo ir a la iglesia. En otras palabras, lo que te dijo tu tío fue, cree. Deja de confesar negativo y cree. ¿Y estuviste acá? ¿Estuvo acá? Entonces, cuando yo digo no puedo cumplir con la palabra de Dios. ¿Por qué no puedo cumplir? Y porque no tengo, y porque el tiempo, y porque el esto, y porque el otro. No. Son excusas. En realidad es porque no crees. Porque no estás creyendo en esa palabra. Quizás crees en la de al lado, pero no en esta. Creo en que Dios sana, pero no creo que Dios prospera. Creo que Dios, habla, pero no creo que el pastor tenga autoridad para hablar la palabra de Dios. Qué sé yo, cualquiera, estoy inventando. Pero digo, puede ser que creas en una cosa, pero no en la otra. Y precisamente en eso el diablo te está robando. Porque no estás creyendo en esa palabra, en la autoridad de esa palabra. Y cierro. Por esa razón, después de todo lo que he tratado de
de explicarles, quiero ahora soltar esa palabra. Quiero soltar esa palabra. Vamos a dar órdenes a los demonios. ¿Se anima a dar órdenes a los demonios? ¿Va a creer en esa palabra? ¿Va a creer en esa palabra? Ok. Vamos a hacer declaraciones que si usted las cree, como ese centurión, será absolutamente libre. Libre. Se cumplirán en su vida y los demonios van a tener que obedecerla. Amén. Amén. Póngase de pie, vamos a hacer 5 declaraciones dándole órdenes a todos los demonios y a todas las tinieblas, dándole órdenes. No es una palabrita que me dieron para hacer una oración así y yo la repito como un loro y eso no tiene ninguna autoridad. Vamos a dar órdenes. El centurión creyó en la orden que dio Jesús. Vamos a dar órdenes en el nombre de Jesús. Amén. Y yo quiero que usted reconozca la autoridad de la palabra, la crea y le marque. Que le marque con fuego. Amén. ¿Sí? Que mañana yo me encuentre con usted y encuentre las declaraciones acá en la frente. Uy, si me aparecieron acá marcada con un sello de fuego en la frente. ¿Está bien? Amén. ¿Vamos a hacerlo? Amén. Bueno, en el nombre de Jesús, Señor, vamos a declarar lo que tú nos mandaste a declarar. Tu palabra se soltará en este momento y todas las tinieblas tendrán que responder. Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, comandamos sobre todas las fuerzas espirituales de maldad, sobre las regiones celestes, sobre principados y potestades, en el nombre de Jesús, y todas las huestes de maldad. En el nombre de Jesús. Declaramos en el nombre de Jesús que todo enemigo que no nos dejará irnos fácilmente, ahora traigo contra él el juicio de muerte en su contra, en el nombre de Jesús. Declaro que todo agarre de las consecuencias malignas de la adoración de mis ancestros, de los dioses de mis primeros padres, sobre mi vida, sobre mi ministerio, rómpanse, se rompen por el fuego en el nombre de Jesús. Yo declaro todo pacto con espíritus de las aguas, con espíritus del desierto, con espíritus de brujería, con espíritus en árboles sagrados malignos, con espíritus de adentro, con espíritus debajo de las piedras sagradas, con espíritus de las colinas y de los cerros, con espíritus de los valles, con dioses familiares y espíritus guardianes, con espíritus familiares, todo espíritu sempiterno del lugar, todo espíritu disfrazado, espíritus heredados, todo espíritu esposo y todo espíritu esposa, sean quebrados, sean rotos, sean deshechos por la sangre de Jesucristo, en el nombre de Jesús. Tome aire. Yo declaro toda atadura almática maligna, inconsciente y pactos con los espíritus de mis abuelos, mis abuelas, mis tíos, mis tías, ocultos, custodios de dioses familiares, oráculos, altares, sean quebrados, rotos por la sangre de Jesús, en el nombre de Jesús. Yo declaro todo agarre
de cualquier sacrificio alguna vez ofrecido en mi familia o a mi favor. Yo rompo tu poder sobre mi vida. Yo rompo tu poder sobre mi vida en el nombre de Jesús. Yo declaro toda vestimenta de enfermedad ancestral, aflicción y dolencia, muerte prematura y pobreza, desaprobación, deshonor, vergüenza y fracaso al filo de los milagros pasados o transmitidos a mi generación, sean asados, quemados por el fuego en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Amados, la palabra de Dios tiene autoridad. La palabra que usted acaba de soltar es palabra de Dios con autoridad. Créalo, recíbalo, sienta esa marca en su corazón de que ya no hay más nada que tenga autoridad sobre su vida. No hay más nada que tenga autoridad sobre su vida. Acaba de cancelar, romper, quemar, anular todo lo que venía en su vida hasta el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Allí donde estás. Amén. Gracias te damos, Señor. Gracias por esta noche, Señor. Por esta palabra de autoridad que hemos recibido, Señor. Porque se marque en nuestro corazón de manera tal que ya no tenga más cabida ni poder la palabra de maldad del enemigo. En el nombre de Jesús caen todas sus maquinaciones y todo plan en el nombre de Jesús, y te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Señor, y este fuerte aplauso y grito de júbilo. Aleluya.